Estamos, hermanos, en el tema del alma, ¿verdad? Ahora, habíamos hablado la clase pasada, y voy a recalcar un poco aquí, habíamos hablado nosotros acerca del origen del alma, ¿no? Habíamos hablado del origen del alma. Vamos a poner. Muy bien. Origen del alma. Ya habíamos hablado que existían tres posturas acerca del origen del alma. Desde la época de los padres de la iglesia, yendo más allá de la visión bíblica, ya que la visión bíblica es holística, la visión bíblica ve al hombre como un todo, no lo divide en fragmentos, ni en partes, ni en proporciones iguales. Pero los padres de la iglesia, los discípulos de los apóstoles, los que continuaron con la tradición cristiana, ellos comenzaron a interesarse mucho en el aspecto inmaterial del hombre, específicamente en el alma, y cómo es que el alma puede sobrevivir a la muerte. Ellos entendían que el cuerpo dejaba de existir ante la muerte, pero que el alma continuaba. Ahora, de este interés es que entonces parten las tres teorías sobre el origen del alma. ¿Cuál es la primera teoría? La preexistencia de las almas. Muy bien, la preexistencia de las almas, ¿no? Esta teoría enseñaba que las almas existían cerca a Dios antes de que antes de que vinieran a nacer, ¿no? Entonces, cuando un espermatozoide se une a un óvulo y empieza la formación de este embrión, entonces la teoría de la preexistencia de las almas sostenía que Dios cogía una de las tantas almas que tenía cerca a su trono, ¿no? Ahora, habían almas buenas y almas malas. Entonces, el Señor escogía una de las tantas almas que ya preexistían y entonces le ponía dentro de los cuerpos que estaban por nacer. Habíamos dicho también que esta teoría es una teoría más platónica que bíblica, porque en ninguna parte de la Biblia menciona que las almas preexistieran, ¿no? Antes de estar en un cuerpo. No existe. Luego, habíamos hablado de la segunda teoría, que era la teoría Creacionismo divino directo. creacionismo divino, ¿no? Y directo, ¿por qué? Porque esta teoría dice que en el momento en que el espermatozoide se une al óvulo y empieza la formación del embrión, Dios mismo se encarga de estar creando las almas de los fetos y poniéndolas en cada feto. O sea, Él es, en ese momento está comenzando a crear almas, ¿no? Y hay algunos pasajes bíblicos que utilizan algunos creyentes para sostener este tipo de ideas. Y por último, tenemos lo que sería el Traducianismo. traducianismo, ¿no? Traducianismo. ¿Qué decía el traducianismo? Que Dios no está en cada momento creando las almas, ¿ya? Eso enseña el traducianismo. Que cuando el espermatozoide se une al óvulo, Dios no coge almas preexistentes, tampoco Dios crea un alma en ese momento, porque Dios ya descansó de su obra creativa, Dios ya no hace nada más después del séptimo día. Entonces, el traducianismo sostiene
que al momento en que el espermatozoide se une al óvulo y comienza la fecundación y por ende el desarrollo del embrión, Dios ha dejado de manera mecánica, de manera automática, que esta unión produzca vida y que la vida produzca el alma, ¿no? Entonces, el alma es la producción divina, no directa, sino indirecta, porque se hace a través de los elementos que Dios ha creado. De tal punto, de tal manera, que podríamos decir que el papá es quien lleva las almas de sus descendientes, ¿no? Ya habíamos hablado también de un pasaje bíblico en el libro de Hebreos, capítulo 7, donde se habla que en Abraham, Leví también había pagado los diezmos, porque él se encontraba en los lomos de su padre, ¿verdad? Haciendo alusión de que Leví estaba, el alma de Leví estaba en los lomos, en la cintura de Abraham. Se entiende, pues, es un eufemismo para hablar del miembro viril de Abraham, que era el que producía el espermatozoide o el semen con el espermatozoide para la producción de la vida, ¿no? Muy bien, entonces, estas eran las tres teorías que habíamos visto sobre lo que los estudiosos hablan del posible origen del alma, ¿no? Habíamos dicho que la preexistencia de las almas no es una teoría bíblica. Habíamos dicho que el creacionismo divino, pues, tiene algunos versículos bíblicos que pareciera, ¿no? Pareciera aludir esto, pero pues también hay una gran interrogante, ¿no? El versículo más claro de la posibilidad de la creación del alma, en un sentido más mecánico o natural, como querramos llamarlo, es el traducianismo, ¿no? Entonces, el traducianismo sería aquí quien lleva ventaja, sería la interpretación que lleva ventaja, ¿no? En cuanto al origen del alma, ¿ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿No? Muy bien, entonces, habíamos hablado de que entonces Dios no crea las almas en el momento de la concepción, sino que Él ha dejado de manera automática que las almas se produzcan al momento de iniciarse la vida. Muy bien. Vamos con otro tema también sobre el alma que había sido tratado por los padres de la iglesia. Y hasta el día de hoy, pues, es muy importante que lo podamos analizar. Y es la perennidad del alma. ¿Ok? La perennidad del alma. ¿A qué nos referimos con este tema? Nos referimos al hecho de que el cuerpo puede morir, pero el alma no va a morir. Ahora, si la Biblia muestra al hombre como un todo, podríamos decir que la teoría de la Biblia es monista. ¿Y por qué monista? Porque se preocupa de los monos. No, es monista porque ve al hombre como un todo, ¿ok? Como un único. O sea, no es que el hombre tenga espíritu, alma, cuerpo, riñones, no, 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 no. El hombre es un todo, ¿no? Ahora, si el hombre es un todo, ¿en qué momento se suscita ese resquebrajamiento? ¿En qué momento se suscita esa ruptura entre el alma y el cuerpo? En la muerte, porque el cuerpo fenece, el cuerpo muere, pero el alma sigue existiendo. ¿Sí me dejo entender? Entonces, si el hombre es un todo según la Biblia,
¿cómo es que el alma puede seguir viviendo después de la muerte? Entonces, de aquí es que los padres de la iglesia, los discípulos de los apóstoles, creían que la inmortalidad del alma era innata e inherente a todos los seres humanos. O sea, muchos padres de la iglesia y muchos creyentes en la actualidad sostienen que el alma es inmortal. ¿Qué significa inmortal? Que no va a morir. Pero que esta capacidad del alma, esta característica del alma, esta inmortalidad del alma, es inherente. O sea, está en el alma en sí mismo. ¿Ok? No es que Dios dota al alma para que no muera, no. El alma en sí mismo, por ser alma, no va a morir. Entonces, hay estudiosos que creen que el alma, de manera natural, es inmortal. ¿Ok? Siempre será inmortal. La influencia helenística, o sea, la influencia griega, de la cultura griega, llevó a los teólogos a considerar un alma inherentemente inmortal. Esta postura ha sido defendida por muchos teólogos y rechazada por otros. Aquí los teólogos están divididos. ¿Ok? ¿Cómo se dividen los teólogos? Acá lo voy a poner para que lo puedan entender. Hay teólogos, el alma es inmortal, ¿ok? El alma es inmortal. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿ok? Esta es otra pregunta que nos vamos a hacer. La pregunta que nos hacemos entonces sería, ¿el alma es inmortal? Sí, pero ¿es inmortal por naturaleza o Dios le da la inmortalidad? Esa es la pregunta. Si el alma es inmortal por naturaleza, todos los hombres tienen alma inmortal. ¿Me dejo entender? Pero si la inmortalidad es dada por Dios, solo los creyentes tienen un alma inmortal. ¿Me dejo entender? No sé si me dejé entender. Amén. ¿Sí? Ya. Amén. Esa es la pregunta. ¿Ok? Esa es la pregunta. Si el alma es naturalmente inmortal, entonces todos los seres humanos tienen alma inmortal. Pero si Dios le da al alma, le da la capacidad de ser inmortal, entonces solamente los creyentes tendrían un cuerpo inmortal, un alma inmortal, perdón, y los incrédulos no, porque Dios se lo da a los creyentes. Aquí es donde los teólogos han dividido, ¿no? Algunos creen que el alma es inmortal por naturaleza y otros creen que el alma no es inmortal por naturaleza. El alma muere y solamente Dios le da inmortalidad a quienes son creyentes, ¿no? Aquí se han dividido. Muy bien, la defensa de la idea de la inmortalidad innata de toda alma. Aquí vamos a ver algunos teólogos que defienden que el alma es naturalmente inmortal. Esta teoría fue postulada por Ambrosio y Jerónimo. Ambrosio y Jerónimo eran dos padres de la iglesia del siglo IV, más o menos, después de Cristo. Agustín de Hipona siguió por este camino en sus tratados filosóficos. Estamos hablando del siglo V, ya. Aquí, claro, Ambrosio, Agustín y Jerónimo son del siglo V después de Cristo. El quinto concilio de Letrán, en 1512-17, enseñó indirectamente que el alma es una entidad independiente e inmortal. O sea, el alma naturalmente es inmortal. ¿Ok? No necesita ninguna acción divina para que el alma sea inmortal. Simplemente es inmortal porque es alma. Sería la idea. Juan Calvino presuponía la inmortalidad del alma individual
Calvino ha ejercido influencia muy fuerte en la aceptación generalizada protestante de la inmortalidad innata del alma. O sea, regularmente los protestantes y muchos evangélicos entienden de que el alma es inmortal de manera natural, ¿no? Y lo entienden por el mismo hecho de que la influencia protestante de Juan Calvino, recuerde que Juan Calvino es reconocido como uno de los mejores teólogos de la época de la Reforma, ¿no? Entonces, por la influencia de Juan Calvino, es que muchas iglesias, muchos teólogos, pues sostienen que el alma es naturalmente inmortal. Es una práctica común, tanto para teólogos protestantes como para los católicos, suponer o enseñar explícitamente la inmortalidad innata del alma de cada ser humano. O sea, regularmente uno va a escuchar a pastores, predicadores o hermanos, regularmente es la enseñanza más tradicional, ¿no? Que el alma es de manera natural inmortal. El cuerpo muere, pero el alma tiene la capacidad por sí misma de seguir existiendo después de la muerte. En contraposición, encontramos el rechazo a la idea de la inmortalidad innata de toda alma. Hay algunos teólogos que han rechazado esta idea. Y el rechazo se ha expresado de dos formas principales durante los siglos XIX y XX. Básicamente, el rechazo a la idea de un alma inmortal innata viene del siglo XIX y viene del siglo XX. ¿Ok? En primer lugar está la inmortalidad condicional. Tanto los testigos de Jehová como adventistas del séptimo día y muchos otros unitarios sostienen que solamente Dios es inmortal y que por lo tanto los seres humanos no pueden ser inmortales por naturaleza. Por lo tanto, Dios hará que los justos sean inmortales y que los injustos sean aniquilados. Ellos creen en la doctrina de la aniquilación del alma, ¿no? Ellos creen que una vez que el hombre muere, ¿verdad? El alma duerme entre un estado de reposo e inconsciencia hasta que resucita. Una vez que resucita, si fue una persona creyente, entonces Dios le da la capacidad de inmortalidad a esa alma y entonces el alma continúa viva después de la resurrección. Pero si es un pecador, entonces Dios lo aniquila y no le da inmortalidad. ¿Ok? Esta es una enseñanza muy tradicional entre los testigos de Jehová, los adventistas y muchos otros grupos unitarios. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? ¿Han escuchado esta enseñanza? Amén. Sí. Sí. Muy bien. Sí. Es bastante tradicional, ¿no? Entonces, ellos creen que la inmortalidad no es natural al ser humano, sino que va a ser otorgada por Dios. La doctrina del alma humana condicional está en estrecha relación con su doctrina de la aniquilación de los injustos. Pero estas doctrinas pasan por alto la evidencia bíblica a favor de la conciencia de los injustos después de la muerte. La Biblia enseña que los injustos serán castigados eternamente, separados de Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. Los injustos serán castigados eternamente, separados de Dios. Entonces, la doctrina del aniquilamiento
no es una doctrina bíblica. La Biblia no habla del aniquilamiento del ser humano. La Biblia habla del castigo de los pecadores, y es un castigo eterno, donde hay lloro y crujir de dientes, ¿verdad? Donde dice que el gusano y el fuego no se apagarán, no se consumirán en el castigo eterno. Entonces, esta doctrina de la inmortalidad condicional pues tiene una estrecha relación con otra doctrina falsa, que es la doctrina de la aniquilación del injusto, ¿no? Pero no solamente dentro de grupos como los Testigos de Jehová, adventistas o también grupos unitarios, sino también que en la historia de la iglesia han existido otros biblistas, teólogos del siglo XX que han sostenido que el alma no puede ser de manera innata, inmortal. Entre ellos, por ejemplo, está el famoso teólogo Henry Wheeler Robinson. Él enseñaba que la Biblia hebrea muestra la personalidad de un cuerpo vivo y de un alma encarnada. Por lo tanto, no hay una enseñanza de un alma inmortal. O sea, Henry Wheeler lo que hace es examinar la Biblia hebrea y se da cuenta que en la Biblia hebrea no hay la enseñanza de un alma inmortal. Ahora, esto es verdad. ¿Recuerda usted cuando hablamos acerca de las partes constitutivas del ser humano y habíamos llegado a la conclusión que la Biblia hebrea realmente no habla de un alma inmortal? Es el Nuevo Testamento quien da luces un poco sobre la capacidad del alma de seguir viva después de la muerte. ¿Ok? Así que hay teólogos, pues, que evidentemente, basándose en la teología del Antiguo Testamento, sostienen que el alma no es inmortal. Emil Brunner, otro teólogo, afirmó que la doctrina de la inmortalidad del alma como sustancia es de origen platónico y no bíblico, indicando que la meta del creyente es la vida eterna. Miren, acá tenemos al teólogo Emil Brunner, un teólogo neortodoxo, quien no es testigo de Jehová, tampoco es adventista, tampoco es unitario, él era trinitario, pero él sostiene de que la meta del creyente es tener vida eterna. Y si la meta del creyente es tener vida eterna, entonces el alma no puede ser de manera natural inmortal, sino que debe recibir la capacidad de la inmortalidad. ¿Ok? Y entonces solamente los creyentes podrían tener la capacidad de ser inmortales, no todos los seres humanos. Oscar Cullmann, un teólogo también contemporáneo, sostiene que los griegos no creían en la resurrección cristiana, porque básicamente creían en un alma inmortal. Entonces, aquí encontramos a un teólogo como Oscar Cullmann, que pues sostiene que el alma inmortal sería incompatible con el pensamiento bíblico. La vida eterna es en realidad un concepto escatológico derivado de la tradición hebrea y no un concepto metafísico prestado del griego. Esto lo sostenía el teólogo Dale Moody, ¿no? Él es un teólogo bautista que él creía que la vida eterna es un concepto escatológico, entrar en la vida. Es algo que tiene que ver con entrar en el reino del Mesías y no es algo metafísico. Dale Moody afirma que las teologías históricas de las iglesias católicas y protestantes han optado
un punto de vista con respecto al alma que no cuenta con el apoyo de las escrituras ni de la ciencia, ¿no? Acá tenemos otro teólogo bautista que tampoco cree que el alma sea de manera innata inmortal, ¿no? No cree que el alma es creada inmortal, sino que el alma muere y que necesita de que Dios le brinde la inmortalidad para que continúe viva, ¿no? Esa sería su postura. Ojo, todos estos teólogos no dejan en claro un punto muy importante. Si el hombre es una unidad y las almas no son inmortales, ojo, estos teólogos que sostienen que el alma no es inmortal, no dejan en claro este punto importante. Si el hombre es una unidad, porque la Biblia muestra que el hombre es una unidad, y las almas no son inmortales según su postura, ¿cuál es el estado de los justos y de los injustos después de la muerte? ¿Verdad? Si el justo y el injusto mueren, ¿cómo quedan? ¿En un estado de inconsciencia? ¿En un estado de inactividad? ¿Se van a un tipo de purgatorio a esperar la resurrección? Perdón. Ese es un punto que no dejan en claro estos teólogos, ¿ok? No explican qué sucede con el alma, qué sucede con la conciencia del hombre luego de la muerte. Es probable, aunque ellos no lo mencionan, es probable que estos teólogos también apoyen un punto de vista de aniquilamiento muy parecido al que ya fue propuesto por los testigos de Jehová o los adventistas, ¿no? Si ellos entienden que el hombre de manera natural no es inmortal, entonces es probable que ellos entiendan, y nuevamente digo, es probable porque no han dejado expreso este pensamiento en sus teologías. Pero se entendería que ellos creen también en una especie de aniquilamiento, ¿no? Que es muy parecido al de los adventistas o de los testigos de Jehová. Muy bien. Preguntas, de repente hay preguntas aquí. ¿Cuál sería la postura bíblica, pastor? Ya, muy buena pregunta. La postura bíblica es que el alma es inmortal de manera natural, ¿ya? Al parecer el Nuevo Testamento no da mucha información. La verdad que todo este interés, ¿ok? Que para nosotros es importante, no hay mucha información en la Biblia sobre estos temas. Entonces tratamos más o menos de comprender qué entendían los escritores bíblicos sobre el alma, ¿no? Y por ejemplo, relacionamos algunos dichos con otros textos que se relacionan con el tema. Porque, por ejemplo, la Biblia habla constantemente de que los pecadores serán atormentados. La Biblia habla constantemente de que los pecadores serán castigados eternamente, ¿no? Ahora, esto es importante, ¿verdad? Porque si la Biblia dice que los pecadores serán castigados eternamente, entonces los pecadores tienen que seguir viviendo después de la muerte y aún después de la resurrección. Y entonces da a entender que el alma de los seres humanos, aún de los pecadores, es inmortal. ¿Me dejo entender o no? Pero estas son básicamente conclusiones que nosotros podemos sacar de la Escritura, pero no es expreso, no es que la Biblia lo explica como tal en algún pasaje. No hay ningún pasaje que diga eso, ¿ok? Lo sobreentendemos al momento de leer, lo sobreentendemos al momento de analizar el pasaje, cuando lo relacionamos con otros textos, pero no es algo que aparezca textual, claro, que diga ahí, el alma
queda viva después de la muerte. No es algo que quede claro, ¿no? Es algo que inferimos, entendemos, porque subyace, está presente en el texto la idea, aunque no es expreso, ¿no? En gramática esto se le llama tácito. ¿Qué significa tácito? Que se sobreentiende, aunque no está de manera clara, expreso. Por ejemplo, si yo digo, Andrea salta, ¿no? Andrea salta, muy bien. Allí el sujeto es expreso. ¿Y por qué es expreso? Porque ya dije Andrea, entonces Andrea sería ¿qué? El sujeto expreso. Pero si yo digo salta, alguien tiene que haber saltado, ¿verdad? Ahora, allí el sujeto no está expreso porque no se menciona quién lo hizo, pero como ese verbo alguien lo ha hecho, entonces se dice que el sujeto es tácito, ¿no? ¿Y por qué tácito? Porque no está claro, porque no está expreso, no está dicho como tal, pero se sobreentiende al momento de leer que alguien ha realizado ese acto, ¿no? De la misma manera, en el Nuevo Testamento no aparece un versículo claro, expreso, que diga el alma sigue viva después de la muerte y todos los seres humanos, aún los pecadores, tienen un alma inmortal. Eso no aparece en la Biblia. Pero lo entendemos porque subyace la idea dentro del texto, cuando se habla de que los pecadores y los justos serán recompensados o castigados, ¿verdad? Eternamente. Lo que da a entender, pues, que los seres humanos tenemos la capacidad de la inmortalidad de manera natural en nuestra alma, ¿no? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Sí, pastor Marilyn. Pastor, disculpe, una consulta, una pregunta. Sí. Por ejemplo, dicen que Dios es todopoderoso, Dios es perdonador. Y, por ejemplo, si alguien no recibió a Cristo, se fue al infierno y por lo que pecó, nomás se va a ir eternamente. ¿Y dónde está el Dios justo que menciona la Biblia? Esa sería mi pregunta. Uh-huh. Muy bien, la justicia de Dios está en la posibilidad de que todos los hombres pueden ser salvos por medio de Cristo. Esa es la justicia de Dios. Dios es justo porque Él ha dicho que todo el que cree en Jesús puede llegar a la salvación. Entonces, si alguien rechaza voluntariamente, directo o indirectamente, el mensaje de la cruz, es condenado. Y la justicia de Dios está en el acto de haberle dado la oportunidad, la misma oportunidad que se le da a todos los demás. ¿Ok? Inclusive el amor de Dios se muestra cuando castiga a los pecadores en el infierno. Porque si un pecador decide no seguir a Cristo y decide vivir separado de Dios, Dios respeta esa decisión y lo separa eternamente en el infierno. ¿Verdad? Entonces Dios no va a obligar a alguien a estar en el cielo con él. Entonces respeta la decisión y lo manda al infierno, donde pues estará apartado de Dios, ¿no? Muy bien, entonces ahora, uno de los problemas que la gente se ha presentado, ha comenzado a pensar, ¿no? Es si nuestros pecados son finitos, ¿por qué nuestro castigo debe ser infinito? ¿No? O sea, si yo peco un tiempo, ¿por qué tendría que pagar por toda la eternidad? ¿Verdad? Muy bien, a esta pregunta, pues podríamos responder con el hecho de que todo pecado ofende a Dios, que es eterno. Y como Dios es eterno, el sacrificio de Cristo fue eterno.
entonces el pago por nuestros pecados también debe ser eterno. ¿Ok? Recuerda que estamos mirando el mundo desde una perspectiva eterna. Los cristianos miramos el mundo desde la perspectiva eterna. Y por lo tanto, la paga del pecado debe también ser una paga eterna. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Nadie más? Pastor, yo tengo una pregunta. Sí. En un inicio, como mi internet se escuchó como robot, usted habló sobre cuando nace el ser humano y en el momento de su concepción entendí de que el alma al momento de la concepción, en la ovulación, digamos, ya está el alma, pastor. ¿Eso entendí o se me entrecortaba? ¿Ya existe el alma en el momento de la ovulación, digamos así? O ya cuando se hace porque ahí comienza la vida. Entonces ahí ya el ser humano tiene alma. Ya. Muy Yo bien. creo, Habíamos hablado de cuándo empieza el alma a existir, ¿no? Y pues el habíamos inicio. hablado de que algunos creen el alma existe de manera preexistente antes de que entre el cuerpo, pero esta postura no ha sido aceptada, no ha tenido amplia aceptación. Otros mencionan que Dios mismo crea el alma en el momento en que empieza la vida y han presentado algunos textos bíblicos, pero parece contradictorio con lo que dice la Biblia, que Dios descansó en el séptimo día y ya no volvió a crear nada más. Así que probablemente el alma se origina en el momento en el que el espermatozoide entra en el óvulo y empieza a formarse la vida. Desde allí el alma se crea automáticamente, ¿no? Dios ha dejado la capacidad para que sea automático la creación del alma. No es algo que Dios cree en cada momento, ¿no? ¿Sí me dejo entender? Sí, y eso, pastor, a lo que dice que el Señor nos conoce incluso antes de haber nacido, es que Él ya sabía que íbamos a existir, o sea, ya que íbamos a hacer ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, pero hechos por nuestro padre y madre, ¿no? En el momento ya íbamos a ser concebidos por nuestros padres. Claro, evidentemente, eso tiene que ver más que nada con la preconciencia o el preconocimiento de Dios, Dios o la omnisciencia de Dios. Dios conoce todas las cosas y como ve el futuro, sabe cómo seríamos nosotros, ¿no? Ya, pastor, amén. Bien, muy bien. Terminamos con esto. Puntos de vista sobre las partes constitutivas del ser humano como criatura. ¿Ok? Un momentito. Muy bien. Terminamos con esto. Puntos constitutivos del ser humano como criatura. ¿Ok? Vamos a analizar cuáles son las tres posturas principales sobre la constitución del ser humano como criatura creada por Dios. La primera es la tricotomía. La palabra tricotomía etimológicamente viene de la palabra trija, que significa tres partes, y tenei, que significaría cortar. Así que tricotomía sería cortar en tres partes. Hay cristianos que son tricótomos porque creen que el hombre está constituido de tres partes: espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y utilizan algunos versículos como Primera de Tesalonicenses 5:23 y Hebreos 4:12, ¿no? Donde se habla del espíritu, del alma y del cuerpo como un todo del hombre. Ahora, los que son tricótomos regularmente explican que el espíritu
es lo que relaciona al hombre con Dios y que el alma es el principio de vida en los seres humanos. La tricotomía fue postulada primeramente por Orígenes de Alejandría, luego por Apolinario de la Odisea, luego por Dídimo el Ciego y muchos otros teólogos de la Iglesia que creen que el hombre puede dividirse en tres partes: espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Luego está la dicotomía. La dicotomía enseña que el hombre solamente está dividido en dos partes, mientras que la tricotomía dice tres: espíritu, alma y cuerpo. La dicotomía dice que el hombre está dividido solo en dos partes: físico y espiritual. Físico es el cuerpo y espiritual es el alma o el espíritu, y que para ellos no se diferencian. El espíritu y el alma son términos intercambiables, ¿no? Entonces, mientras que los dicótomos dicen que espíritu y alma es lo mismo, los tricótomos dicen que el espíritu, alma y cuerpo son cosas distintas, ¿no? La dicotomía ha sido defendida por Charles Hott, llamándole un dualismo realista, y también acusó a los tricótomos de ser antibíblicos. Esta postura fue sostenida por otros teólogos como John Milley, William Newton Clark, Henry Sheldon, H. Strong, Mullins, Louis Berkhoff y Thyssen. O sea, muchos teólogos calvinistas han sostenido la dicotomía. Muchos teólogos no calvinistas han sostenido la tricotomía. Pero hay otra postura, que es la postura holística o el monismo, ¿ya? La postura holística o monismo dice que es imposible poder formular un concepto uniforme y explícito de los conceptos bíblicos, porque para la Biblia, el hombre es una unidad. O sea, el hombre no es espíritu, alma y cuerpo, sino que hay distintos, como les he explicado, ¿no? Hay distintos términos que describen al ser humano: mente, corazón, riñones, espíritu, alma, cuerpo, garganta, etc. Distintos términos, y como son tantos términos, es imposible poder diferenciarlos y es imposible poder dividir al hombre en partes. Simplemente podemos decir que el hombre es una unidad, ¿no? Los teólogos monistas afirman que las palabras de Jesús en Marcos 12:30 no enseñan que la constitución del hombre sea en dos o tres partes, porque inclusive emplea hasta 4 para hablar del ser humano. Jesucristo en Marcos 12:30 dice: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, ¿no? No usa, para describir al ser humano, Jesús no usa 2 partes, tampoco usa 3, él usa hasta 4. Lo que indicaría que más que dividir al hombre en partes, el hombre es un total. ¿Ok? El hombre sería algo completo, algo pleno. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? Muy bien. Emil Brunner enseñó que no existe un alma inmortal en el ser humano, sino una personalidad destinada por Dios a la eternidad. Una persona que es cuerpo, alma y espíritu, que muere como un todo y resucita como un todo. O sea, él creía que el alma en realidad es todo el ser humano. El cuerpo es todo el ser humano. El espíritu es todo, o sea, es una totalidad. Entonces, cuando muere, muere todo. Cuando resucita, resucita todo. Otro monista es John A.T. Robinson, quien sostuvo que los términos paulinos más importantes referidos a los seres humanos se derivan del trasfondo hebreo común y que la visión antropológica de Pablo debe ser interpretada a la luz de su visión hebrea de la unidad del hombre. O sea, A.T. Robinson afirma que Pablo tenía una cosmovisión hebrea, y lo hemos comprobado porque hemos hablado acerca de
cómo el Nuevo Testamento habla de las partes constitutivas del ser humano y que es el mismo concepto que parte del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento no había diferenciación. El hombre era un todo. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento el hombre es un todo. Por lo tanto, en el pensamiento de Pablo, el hombre es un todo. ¿Ok? El hombre es completo. No se le puede separar en espíritu, alma y cuerpo. ¿Ya? Ahora, acá hay una respuesta equilibrada que da el teólogo Millard Erickson. Porque si el hombre es un todo, escúcheme, yo creo que el hombre es un todo, ¿ya? Pero si el hombre es un todo, ¿qué pasa al momento de morir? Porque si el hombre es un todo, muere como un todo, y por lo tanto su espíritu también debiera, y su alma también debiera morir. Pero el espíritu y el alma continúan vivas después de la muerte. ¿Cómo puede el espíritu y el alma continuar vivos si es que el hombre es un todo? ¿Me dejo entender esa pregunta? Si el hombre es una unidad inseparable, ¿cómo es que la muerte hace que el alma siga viva? Entonces, el doctor Millard Erickson, un excelente teólogo, él ha desarrollado una posición que se llama monismo contingente, o también llamado monismo condicional. Porque él dice que el ser humano es un todo indivisible, que no puede dividirse, pero que en el momento de la muerte, ese todo se quiebra. Y al quebrarse, entonces el cuerpo va a la tumba, pero el espíritu y el alma van a Dios esperando en un estado intermedio la resurrección. Claro, los creyentes van al cielo, mientras que los incrédulos irían al infierno. Entonces, el hombre es un todo indivisible mientras está con vida, pero con la muerte, ese todo del hombre se quiebra. Y entonces, en la tumba fenece el cuerpo, pero el espíritu va a un estado intermedio, llámese el cielo o llámese el infierno, hasta el momento de la resurrección. Y de esta manera, el monismo bíblico, porque la Biblia no divide al hombre en tres ni en dos partes, la Biblia habla del hombre como una unidad, pero de este resquebrajamiento, ¿no? De este quiebre que hay a causa de la muerte, entonces el alma puede continuar viva. Luego, en la resurrección, el hombre se convierte otra vez en un todo y resucita como un todo. ¿Ok? Conclusión, la doctrina cristiana no se centra en la salvación del alma, sino que se centra en la salvación del ser humano. Cuando hablamos de la salvación, no debemos hablar solamente de la salvación del alma, debemos hablar de la salvación del todo ser humano, porque en el momento de la resurrección, cuando Dios resucita a los hombres, los va a resucitar de manera completa. Usted va a resucitar espíritu, alma y cuerpo, con un cuerpo glorificado, pero todo completo. Entonces, cuando uno va a predicar el evangelio, no solamente debe predicar la salvación del alma, sino debe predicar la salvación del cuerpo. Debe predicar la salvación del hombre de manera integral, porque el hombre es un todo. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro, hermanos? ¿Sí? Muy bien, se acabó la clase. Espero que les haya gustado, a menos que haya preguntas, hermano. ¿Hay preguntas? Amén, amén. Está bien la clase, pastor. ¿Sí? Muy bien. Bien, hermanos. Entonces, si no hay más preguntas,